Bienvenidos a mi doc. El día de hoy traigo la continuación sobre la charla pasada en la que hablamos de introducción a la alimentación. Esto con el fin de poder aterrizar todas esas palabras y números que aprendimos la vez pasada. ¿De qué nos sirve todo eso? Y nos sirve principalmente para responder preguntas que personas tienen todos los días. ¿Qué tan tengo que comer? ¿Cómo lo divido? ¿A qué horas del día lo hago? ¿Qué tengo que comer como tal? Y esto lo podemos hacer mediante el cálculo del aporte energético. Si quieren echarse una revisadita del video pasado, en este link les voy a dejar la charla pasada, pero de igual forma vamos a hacer un repaso pequeño o vamos a brindar la información necesaria para que se pueda entender el desarrollo de todo este tema. Dentro del temario general, como ya lo dije, vamos a iniciar con un repaso. Posterior a eso vamos a hacer el cálculo del gasto metabólico basal o gasto calórico basal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tantas calorías necesita mi cuerpo al día para funcionar? Después vamos a ver cómo se distribuyen esas calorías entre los dos principales grupos de componentes de los alimentos, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Además de eso, vamos a ver qué tanta de esa energía se tiene que destinar para cada comida. Tengo que comer más en el almuerzo, en el desayuno, tengo que comer más en las medias nueves o en las onces. Y por último vamos a terminar con un componente práctico. Esta imagen la traje para recordar cuáles son los grupos de alimentos. Acá en esta, todas las fundaciones, todos los artículos tienen una distribución diferente de los grupos de alimentos según la cantidad de proteínas, carbohidratos, pero vamos a tomar la que nos da el plato saludable de la familia colombiana, guía que tocamos por los laditos la vez pasada. Entonces, dentro del grupo 1 podemos hablar de los cereales, raíces, tubérculos, plátanos, grupo 2 frutas y verduras, grupo 4 carne, huevos, leguminosas, frutos secos. Dentro del grupo 5 grasas y dentro del grupo 6 azúcares. Esto es algo de lo que no habíamos hablado la vez pasada y es el esquema de Wender. ¿Qué es el esquema de Wender? Es cuál va a ser la distribución total de la masa de un alimento después de un proceso. ¿Cuál es este proceso? Imagínense, cogemos una manzana y por experimentos o por métodos que no son el objetivo de explicar en esta charla, podemos eliminar toda el agua que compone dicho alimento. Esa agua va a corresponder al porcentaje de humedad. Lo que nos quede después de haber evaporado todo el agua va a ser la materia seca. Y esa materia seca se va a dividir principalmente en dos, la orgánica y la inorgánica. La inorgánica se denomina también cenizas, ¿sí? Entonces van a decir que yo me como en esa manzana unas cenizas, pues no, tampoco. Las cenizas corresponden a la cantidad de minerales que contiene ese alimento, qué cantidad de magnesio, fósforo, potasio, sodio, cloro, yodo, etcétera, contiene ese alimento. Dentro de la parte orgánica hay tres procesos que se tienen que realizar. Al principio, esa masa seca se somete a un proceso mediante disolventes orgánicos en el cual el porcentaje de alimento que se haya disuelto dentro de estos disolventes orgánicos corresponderá a las grasas y a los lípidos. Después de esta masa que queda, la cantidad de alimentos que tengan nitrógeno se van a denominar proteínas y la cantidad de masa que no se disolvió con los disolventes orgánicos y no tienen nitrógeno se van a llamar carbohidratos, que según recordamos se dividen en digeribles y no digeribles. Y los no digeribles principalmente encabezados por la celulosa, componente esencial de la pared celular vegetal. En este esquema vamos a ver cuál es la distribución energética de una distribución balanceada. Entonces, vemos en la primera columna del macronutriente, en la segunda columna, cuánta energía nos aporta un gramo de dicho macronutriente. Y en la tercera, la recomendación sobre el valor calórico total. ¿Listo? O sea, qué tanto de ese macronutriente se tiene que destinar de ese gasto calórico total. O más bien dicho, de ese gasto calórico total, qué porcentaje le tengo que dar a los carbohidratos, qué porcentaje a las calorías y qué porcentaje a los lípidos. ¿Listo? Entonces vemos que los carbohidratos, un gramo de carbohidrato aproximadamente nos aporta 4 kilocalorías y que de la cual se tiene que dividir de ese gasto calórico total el 50 al 60%.
Los lípidos nos aportan 9 kilocalorías y necesitamos que esté aportando aproximadamente el 25 al 30% de ese gasto calórico total. Y las proteínas nos aportan 4 kilocalorías y necesitamos que el 10 al 15% sea de las kilocalorías totales sean aportadas por las proteínas. Este es un ejemplo y acá quiero hacer una aclaración. Mi objetivo con esta charla no es darles de una vez parámetros demasiado justos, demasiado exactos sobre la alimentación en cada uno de los grupos de la edad, ¿sí? ¿Por qué? Es diferente alimentar a un niño de un adulto, es diferente alimentar a un adolescente de un viejito. Y dependiendo de cuáles son las necesidades de cada grupo de edad, esos porcentajes pueden variar. Los porcentajes que vimos antes también pueden variar. Pero mi objetivo principal es que empiecen por el camino de este cálculo del aporte calórico y que después con charlas posteriores que vamos a seguir dando por acá en mi doc, empezar a darles esos detallitos para que ustedes puedan ir ajustando ese aporte calórico hacia ustedes o hacia su familia, hacia la mamá, hacia el hermano, hacia quien quiera. Entonces, en este ejemplo, que ahorita ya hago la acotación necesaria, en este ejemplo nos dicen que aproximadamente para un niño de 2 a 5 años que se tenga que alimentar 5 veces al día, el 10% de todas estas calorías se dispongan a la media mañana, el 20% al desayuno, el 30% al almuerzo, el 10% a la media tarde y el 30% a la comida o a la cena. ¿Listo? Otra vez, esto cambia de edad, de grupo etario en grupo etario, viejitos, diferente a los jóvenes. Esto lo traigo, estas imágenes las traigo principalmente porque ahorita vamos a estar hablando de gramos y ustedes van a decir, pues que yo no voy a cargar una pesa a todo lado para poder pesar cuánto me estoy comiendo. Pues esto se hace en la misma guía de plato saludable con el fin de facilitar estas medidas en unas medidas de tipo casero. Entonces, acá podemos ver una cuchara sopera colmada más o menos se da cómo es la altura que necesita el morrito del arroz y nos dice que aproximadamente 4 de estas cucharadas corresponden a 80 gramos de arroz. ¿Listo? Ahí en la izquierda vemos el ejemplo de que una arepa blanca de maíz aproximadamente pesa 52 gramos. En este ejemplo que una papa pesa de mediano tamaño pesa 83 gramos, que 4 papitas criollas pesan 108 gramos. Acá lo que quiero demostrarles es cómo podemos hacer el cálculo con respecto a las proteínas. Acá podemos ver dos líneas punteadas en la mano de una persona adulta y en la línea punteada roja, más o menos cuando ponemos un filete de la proteína sobre esa mano y hacemos una línea imaginaria, estamos calculando 75 gramos de dicha proteína. ¿Sí? Ahí podemos ver 75 gramos de carne de res magra, de carne de cerdo, de pollo, de pechuga de pollo sin piel, ni huesos, huevo. Y sobre la línea punteada negra, dos grupos de proteínas que acá las especifican como langostinos y carne de res magra, que necesitan un poco menos del área de la línea punteada roja. Bueno, entonces ahora sí ya vamos a comenzar con la parte práctica de esto. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la cantidad de elementos a servir para 3 personas con diferentes necesidades nutricionales durante un asado. ¿Listo? Vamos a decir que el asado es aproximadamente a la 1 de la tarde y que a esa hora pues vamos a estar durante el almuerzo. En nuestro asado vamos a servir carne de cerdo, papa, guacamole y ese guacamole va a estar constituido de 100 gramos de aguacate, 10 gramos de tomate, 10 gramos de cebolla y agua. No es porque sea chichipato, ahorita ya les vamos a dar, ya ahora voy a explicar por qué el agua. Y otra vez vuelvo a enfatizar, no es necesario ser tan exactos. ¿Listo? No necesitamos tener la balanza y decir miércoles me voy a comer 54.2 gramos de carne, porque eso es, sí, con respecto a un aproximado, está bien. ¿Listo? Ya, si ustedes quieren comprar una balanza y pesar sus alimentos, pues sería llevarlo a otro nivel y sería genial. Bueno, entonces, necesitamos calcular cuál es la cantidad de calorías que necesita ingerir en un día.
Para esto existen ecuaciones, acá podemos ver la ecuación de Harris-Benedict, de Kenoyle, de Schofield, de Oxford, Fau, Hu, Wunu. Eh, Cada una de ellas tiene sus ventajas, cada una de ellas tiene sus desventajas, pero a nivel mundial la ecuación que utilizamos casi siempre es la ecuación de Harris-Benedict. ¿Listo? Entonces, imagínense, ustedes son los tíos, están sirviendo el asado, ustedes están enfrente del asador y llegan sus tres sobrinos. Sobrino número uno es una chiquitina, una mujer, 5 años, pesa aproximadamente 17 kilos y mide 108 centímetros. Hace ejercicio 4 veces a la semana. Su segundo sobrino es un hombre, 13 años, pesa 46 kilos, talla 156 centímetros y hace también ejercicio 4 veces a la semana. Y el tercer sobrino es un hombre, 24 años, pesa 102 kilos y aproximadamente mide unos 1,87 centímetros. También hace 4 veces ejercicio a la semana. Es una familia muy activa. Entonces, esta es una calculadora que encontré en internet del Instituto Nacional de Salud de México, en el cual uno puede ingresar los datos de cada uno de los pacientes y va a calcular la necesidad de calorías totales al día mediante la ecuación de Harris-Benedict. Vemos que para la sobrina de 5 años se ingresaron todos los datos, se puso la cantidad de ejercicio que hace y vemos que necesita 1036 kilocalorías por día. Que para el sobrino de 13 años, se metieron todos los datos también, necesita al día 2142 kilocalorías aproximadamente. Y para el sobrino de 24 años, aproximadamente se necesitan 3214 kilocalorías. Y quiero en este momento que hagan una comparación de este 3214 kilocalorías con este 1036 kilocalorías. Está triplicando el valor de el hombre de 24 años, está triplicando la necesidad de la chiquitina de 5 años. Bueno, ahora tenemos la cantidad de calorías totales, ¿sí? Ahora tenemos que dividirlas en cada uno de los macronutrientes. En la tabla que habíamos tocado al inicio, veíamos estos valores de carbohidratos de 60, 15 y 25%, los asigné arbitrariamente. Y vemos, y el paso a seguir ahora es destinar o hallar las proporciones de cada uno de los, macronutrientes que necesita el día. Entonces, este 621 pues es el 60% de los 1036 kilocalorías. Este 621 es el 60% de estas 1036 kilocalorías. Este 155 es el 15% de las 1036 kilocalorías y estas 256 kilocalorías es el 25% de las 1036 kilocalorías. El mismo ejemplo con el sobrino 2 y el sobrino 3. ¿Listo? De igual forma, sigan viendo cómo está triplicando las necesidades el sobrino mayor que la sobrina menor. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es calcular a cuántos gramos equivale esa cantidad de kilocalorías que se necesita al día. ¿Listo? Entonces, acá, primera, la sobrina número 1 necesita 621 kilocalorías representados en carbohidratos. Habíamos dicho que 4 kilocalorías nos aportaba 1 gramo de carbohidratos, o más bien, dicho al revés, que 1 gramo de carbohidratos nos aportan 4 kilocalorías. ¿Eso qué quiere decir? Que para hallar el peso en gramos que se necesita de carbohidratos, tenemos que dividir estos 621 entre 4. O sea, estos 621 kilocalorías equivalen a 155 gramos de carbohidratos. ¿Listo? El mismo procedimiento para las proteínas, el 155 kilocalorías dividido entre 4 kilocalorías por gramo nos da 38 gramos, o sea que estos 38 gramos corresponden a las 155 kilocalorías que necesita la sobrina al día. Y lo mismo con las grasas, pero acá la única acotación es que pues como las grasas aportan 9 kilocalorías, pues la división de estas kilocalorías se hace entre 9. Y lo mismo vamos a hacer con
el sobrino número 2 y el sobrino número 3. ¿Qué sigue? Ahora, vamos a centrarnos en la sobrina número 1. De carbohidratos, la sobrina número 1 necesita 155 gramos, de proteínas 38 gramos y de grasas 28 gramos. Eso fue lo que hice, lo que organicé. Estos son los datos que organicé en esta columna de esta diapositiva. Y lo que vamos a hacer es que ahora las vamos a dividir en cada una de las comidas, como nos lo sugirió el diagrama de tortas del inicio. Entonces, el 20% de todos estos macronutrientes los vamos a destinar al desayuno, el 10 a las medias 9, el 30 al almuerzo, el 10 a las medias tardes y el 30 a la cena, ¿sí? Entonces, ya después de hacer los cálculos, pues vemos que de estas 155 calorías, 155 gramos, qué pena, 31 gramos se tienen que destinar al desayuno, 15 a las medias 9, 46 al almuerzo, 15 a las medias tardes y 46 a la cena. Que estas 38 proteínas al desayuno se le tienen que aportar 7.7, a las medias 9 3.8, al almuerzo 11.6, a las medias tardes 3.8 y a la cena 11.6. Y que de los 28 gramos de lípidos que se necesita, al desayuno se le tiene que destinar 5.7, medias 9 2.8, almuerzo 8.6, medias tardes 2.8, cena 8.6. Acuérdense que esto es la distribución que nos dieron para unos pacientes de 2 a 5 años y que dependiendo del grupo etario y de las necesidades fisiológicas del día a día pueden variar. ¿Listo? Ahora, vamos a ver el del sobrino 2, pero pues solamente nos vamos a centrar en el almuerzo, pues porque es el ejercicio que nos vamos a proponer hoy. Y vemos que de todos los macronutrientes al almuerzo, este sobrino necesita de carbohidratos 96 gramos, proteínas 24 gramos y lípidos 17 gramos. Y para el sobrino 3, a la hora de almuerzo, en cuanto a carbohidratos necesita de 144 gramos, 36 gramos de proteínas y 26 gramos de lípidos. ¿Listo? Dejemos estos datos en remojo, dejémoslos en segundo plano y les quiero presentar esta nueva información. En esta guía llamada Tabla de Composición de Alimentos Colombianos se hace el proceso que les estaba hablando al inicio, el esquema de Wender, con todos los alimentos presentes en la canasta de Colombia, ¿sí? Y esto tiene muchísimas ventajas, porque primero que todo, si pueden ver, es el año 2018, eso quiere decir que es información relativamente actualizada, pero lo más importante es de alimentos colombianos. No tenemos que estar apegándonos a las cifras de Estados Unidos, de Europa, sino que son cifras que son completamente aplicables a nuestro diario vivir, ¿sí? A lo que comemos, ¿vale? Entonces, pues para hacer una introducción a estas tablas, en esta primera columna podemos ver el nombre del alimento. Bueno, acá arribita la tabla de información nutricional, el grupo A, que como les dije, cada uno puede agrupar los grupos alimentarios dependiendo de las características que deseen. Acá los agrupan en cereales y derivados y empiezan con el nombre del alimento. Por ejemplo, almojábana bogotana, horneada. Acá quiero hacer una acotación. Entonces, almojábana bogotana es de lo que comemos el día a día. Ahí más abajo alcancé a ver cuy asado, ¿sí? Y ahora quiero hacer la especificación en el horneado. Además de que nos dan la información de lo que comemos, nos dan la información de lo que comemos y los diferentes tipos de cocción que puede haber para cada uno de los alimentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos arepa de maíz asada, arepa de maíz con queso asada, arepa de maíz frita, acá vemos arroz blanco pulido, cocido, sin sal, arroz blanco pulido, crudo, ¿sí? Entonces nos dan una amplia gama y nos dan la posibilidad de tener valores exactos de comida de nuestro diario a vivir. ¿Listo? En esta segunda columna vemos cuál parte es la que se está analizando, ¿sí? Entonces, pues en la almojábana
pues toda la almojábana es la que se va a analizar, pero por ejemplo, acá en el arroz blanco lo que estamos analizando es la semilla. No nos importa cuál es la cantidad o la concentración de cada uno de los macro o micronutrientes del tallo, de las hojas, de la raíz. Lo que nos importa es la semilla, de lo que nosotros ingerimos. ¿Listo? Y ahora quiero hacer otra acotación. Estas tablas se hacen con base en 100 gramos de cada uno de los alimentos. Entonces, estos valores que hay acá corresponden a 100 gramos de almojábana vallecaucana horneada. 100 gramos. Estos valores de acá, de brownie chocolate horneado, corresponden a 100 gramos de brownie de chocolate horneado. Y así de ahí en adelante. Y ahora viene la pregunta, 100 gramos del alimento, o sea, yo pongo un plátano o una yuca y son los 100 gramos de la yuca. Pues no, tienen que ser 100 gramos del alimento que se vaya a consumir. Entonces, para el plátano se tiene que quitar la cáscara y después de quitar la cáscara, pesar los 100 gramos del plátano sin cáscara. La yuca, el mismo proceso, quitarle toda la cáscara y quedarnos con la parte más pulpa. Y por ejemplo, para cambiar costillas de cerdo, ¿sí? Entonces tenemos que quitarle las costillas, porque las costillas no las vamos a comer, y solamente calcularla con base en la proporción o en la cantidad de carne que hay. Recordemos, 100 gramos. En esta columna vemos la cantidad en gramos de la humedad, o sea, la cantidad en gramos de agua que se extrajo de ese alimento. En la siguiente columna vamos a ver la energía medida en kilocalorías. Entonces, para la almojábana bogotana nos aporta 285 kilocalorías. Acá al lado podemos ver 1196, que es otra medida de la energía, que es kilojulios, pero la verdad no esta unidad de medida no es muy utilizada, entonces no quiero confundirlos con esto. En la siguiente columna vemos el gramaje o la cantidad en gramos de proteína que hacen parte de las que hacen parte de ese elemento. Entonces, para la almojábana bogotana podíamos ver que de esos 100 gramos, 13 gramos pertenecen a proteína. En esta columna vemos los lípidos, o sea que de estos 100 gramos, 12.3 gramos pertenecen a los lípidos. Y acá podemos ver los carbohidratos totales, que para la almojábana bogotana son de 30.6 gramos. ¿Listo? Acá quiero cambiar el ejemplo un poquitico. Vámonos con no sé, avena en hojuelas, ¿sí? Y vemos que la avena en hojuelas tiene 64.1 gramos de carbohidratos totales. Esos son los carbohidratos totales. Pero si nos acordamos del esquema de Wender, los carbohidratos se dividen en digeribles y no digeribles. Y los no digeribles principalmente la fibra. Acá también se hace la misma división. Si ven acá arriba los carbohidratos disponibles, o sea, los carbohidratos que nosotros podemos asimilar, versus la fibra dietaria, que son los carbohidratos que no podemos asimilar. Entonces, para la avena en hojuelas, podemos ver que de este 61.1 gramos de carbohidratos que nos aporta, solo el 54.3% lo podemos digerir y el otro 9.8% pertenece a la fibra dietaria. Cuando sumamos el 9.8 y el 54.3, nos vuelve a dar el 64.1. ¿Listo? Y en la última columna, pues vemos el porcentaje de cenizas, que como les dije, no son unas cenizas de carbono, no, sino que es el porcentaje de minerales que está componiendo ese alimento. ¿Listo? En esta tabla podemos ver, bueno, todos los minerales que componen los alimentos: calcio, hierro, sodio, fósforo, yodo, zinc, magnesio, potasio. Acá las vitaminas, tiamina, riboflavina, niacina, folatos, bueno, pero no quiero que se centren en esta tabla, ¿sí? Como les dije, son microelementos. Las necesidades diarias son muy pocas. Y siempre y cuando cumplamos con la regla de tener una nutrición variada, nos podemos obviar esta parte de los micronutrientes, ¿sí? Son muy difíciles de calcular, sus déficits son raros o son secundarios a enfermedades muy específicas, y cuando se está sospechando una enfermedad muy específica, pues se piden estos niveles de cada uno de las vitaminas o de los minerales, ¿sí? No voy a ahondar mucho en esto. En el anterior video
Podíamos ver algunos de los ejemplos de deficiencias de vitaminas, por ejemplo el raquitismo, la deficiencia de vitamina D, que son entidades muy específicas, ¿sí? Que si aseguramos una nutrición variable y el aporte continuo, fluido, dinámico de diferentes micronutrientes presentados en diferentes alimentos, podemos obviar esta parte. Acá de ahora en adelante estas tablas es para que les echen una revisadita cuando puedan. De igual forma voy a dejar en los links de la descripción los links para acceder a las tablas completas, porque de igual forma necesito que tengan acceso a estas tablas, porque al final va a haber un problema y quiero que me ayuden a resolver ese problema. Entonces para eso pues necesito que tengan acceso a las tablas. En los comentarios, en la descripción del video va a aparecer, perdón. Y bueno, acá pues vemos cuáles son las composiciones de frutas y alimentos. Ahorita le echan cuando puedan una revisadita acá en carnes y derivados. Y llegamos al culmen o al final de nuestro video. ¿Listo? De nuestra charla. En nuestro asado habíamos dicho, vamos a dar carne de cerdo, papa, casi siempre la que damos es papa pastusa, y guacamole, que va a estar compuesto por aguacate, tomate y cebolla. Ahora sí les voy a explicar por qué con agua. Y es porque el agua, al no tener ningún aporte nutricional, ¿sí? Al no darnos, ni al ser 100% humedad, por así decirlo, al no darnos carbohidratos, ni micronutrientes, lípidos, ni absolutamente nada, pues hacen que simplemente podamos obviar cuál va a ser la alteración de este aporte calórico por las bebidas que tomemos, ¿sí? Acá para hacer una pequeña acotación, pues todo este es todo el problema que estamos teniendo en este momento con las bebidas azucaradas, que aportan mucha energía, pero son energías vacías. Sí, porque aportan energía, pero no nos aportan ni nutrientes como proteínas o lípidos o carbohidratos complejos. Sí aportan carbohidratos que son de muy fácil absorción, lo que hablábamos la anterior vez del índice glicémico, pero es más que todo este problema. Entonces, acá en este ejercicio vamos a hacerlo con agua para poder despreciar los carbohidratos que nos aportan las bebidas. ¿Listo? Entonces, acá en la parte de abajo vemos el resumen de cuánto es el gramaje que necesita mi sobrina de 5 años en el almuerzo en cuanto a carbohidratos, proteínas y lípidos. Acá en este cuadro lo podemos ver para el sobrino número 2 y después en este cuadro para el sobrino número 3. Vamos a acordarnos de rapidez las características de cada uno. Sobrino número 1 es una mujer de 5 años, pesa aproximadamente 17 kilos. Sobrino número 2, hombre, 13 años, aproximadamente pesa 46 kilos. Y sobrino número 3, un hombre de 24 años que pesa aproximadamente 102 kilos. Podemos ver, y si comparamos con respecto a la sobrina 1 y el sobrino 3, que estamos triplicando la cantidad de nutrimentos que se necesita en esa comida. ¿Listo? Entonces, empecemos a calcular cuánto de cada uno de nuestro asado le tenemos que dar a nuestra sobrina número 1. Y al final de ella vamos a ver el problema, el cual quiero que me ayuden a resolver. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Lípidos, tenemos que darles 8.6 gramos de estos lípidos. Si vemos de nuestros alimentos, los alimentos que más nos dan lípidos van a ser el aguacate y el cerdo, el lomo de cerdo, ¿sí? El aguacate aproximadamente nos va a dar 16.4 gramos de lípidos por 100 gramos de aguacatejas. Acuérdense, 100 gramos del alimento, ¿cuántos gramos nos va a dar? Entonces, 100 gramos de aguacatejas nos van a dar 16.4 gramos de lípidos, ¿sí? Y que 100 gramos de lomo nos van a dar aproximadamente 3.2 gramos de lípido. ¿Listo? Entonces hagamos el cálculo con el aguacatejas porque es el que más nos va a dar, nos va a dar lípidos. Y si miramos esto, nosotros solamente tenemos que darle 8.6 de estos 16.4 gramos. O sea, le tenemos que dar más o menos la mitad. ¿Sí? Acuérdense, no hay que ser tan exactos. ¿Listo? Entonces, si le vamos a dar la mitad de este requerimiento, ¿cuánto gramaje de aguacate le tenemos que dar? Exacto, pues la mitad.
O sea, de estos 100 gramos le tenemos que dar solamente 50 gramos, ¿sí? Para darle aproximadamente 8.2 gramos de estos lípidos. ¿Listo? Que el 8.2 que le estaríamos dando con la mitad de estos lípidos se acerca mucho a este 8.6 del aporte total de lípidos, ¿listo? Pero eso nos pone en un problema, ¿por qué? Porque ya estamos a punto de llegar a la cantidad máxima de lípidos que nos pueden aportar en un día. Pero como les dije, esto es arbitrario, tenemos márgenes en los cuales movernos y no tiene que ser tan estricto, ¿listo? Entonces los lípidos, check. Ahora vamos a hablar de las proteínas, ¿listo? Nos dice que aproximadamente se le tiene que dar 11.6 gramos de proteínas, ¿listo? Pero yo no quiero dejar a la niña sin carne. No quiero. ¿Por qué? Pues porque la carne es muy rica. Entonces, ¿cuál es el problema? Tengo que aportarle, yo como tío, quiero aportarle la mayor cantidad de proteínas que pueda en forma de carne. Si vemos la carne del lomo, el lomo de cerdo, aproximadamente nos está aportando 35.1 gramos de proteína, que comparado con los 11.6 gramos de proteínas que necesita la chiquitina día a día, eh, aproximadamente es un tercio de lo que nos aporta 100 gramos de este alimento. O sea, que aproximadamente le tengo que dar 33 gramos de proteína, ¿sí? Un tercio de la porción. ¿Listo? Ya le cuadramos las proteínas y los lípidos, ¿listo? Pero bueno, acá tenemos un problema. Acá también le estamos dando lípidos a la chiquitina y le vamos a dar lípidos también a los otros dos sobrinos. Pero como les había dicho, en la sobrina, como solamente le va a dar un tercio de la ración, este 3.2 también se tiene que dividir entre 3. O sea, aproximadamente de los 30 gramos que yo le voy a dar, espera, de los 30 gramos que yo le voy a dar de cerdo, 11 mal contados van a ser parte de proteínas y 1 va a ser parte de los lípidos, que sumado al 8.2 que nos estaba dando los lípidos del aguacate aproximadamente le da 9.2, sí, que está muy cerca del 8.6, como les dije, hay que ser tan estrictos, ¿listo? Entonces, proteínas y lípidos, check. Ahora pasemos con los carbohidratos, ¿listo? Entonces dicen que aproximadamente se le tiene que dar 46.64 gramos de estos carbohidratos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que la principal fuente que nos va a dar estos carbohidratos? Pues va a ser la papa. Y vemos que la papa nos va a aportar aproximadamente 17.2 gramos de carbohidratos, pero totales. ¿Listo? Entonces acá tenemos que hacer la diferenciación entre los carbohidratos disponibles y la fibra dietaria. Y vemos que de los carbohidratos disponibles solo nos va a aportar el 14.5 gramos. ¿Listo? Entonces este es el número con el que tenemos que jugar. Si jugamos con este número, estamos embarrándola. ¿Listo? Entonces, de 100 gramos que nos estemos comiendo de papa, nos van a aportar 14.5 gramos de carbohidratos. ¿Listo? Y ahora, estos 14.5 gramos de carbohidratos los tenemos que llevar a 46.64 gramos de carbohidratos, porque es la necesidad de carbohidratos que se le tiene que dar a la niña. O sea, aproximadamente tenemos que triplicar este valor, ¿sí? Nos daría aproximadamente un 42.5, que con los carbohidratos del aguacate, ahí tiende a compensarse. ¿Listo? Entonces le tenemos que dar 300 gramos de estas papas para que la niña pueda completar su aporte calórico diario. ¿Listo? Entonces, en resumen, y ya ahora les comento el problema, en resumen, le tendría que dar a la chiquitina 50 gramos de aguacate, 300 gramos de papa y 33 gramos de cerdo para poder completar las necesidades metabólicas de ese momento del día. ¿Listo? El tomate y la cebolla, ¿por qué no las cuento? Porque apenas le estamos poniendo 10 gramos. O sea, todo esto tendríamos que correr un decimal hacia la izquierda y la verdad los valores que nos dan van a ser insignificantes. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es nuestro problema?
vean que la papa nos va a dar 2.4 gramos de proteína, ¿sí? Y esos 2.4 gramos de proteína son por cada 100 gramos y le vamos a dar 300, entonces lo tenemos que multiplicar por 3, que eso nos da 7.2 gramos, ¿sí? Pero vean, 7.2 gramos y nosotros ya le estamos dando la carne. O sea, que en total con los 11 mal contados del tercio o de los 33 gramos de este cerdo, más los 7.2 suman aproximadamente unos 18 gramos, ¿sí? Y solamente necesitamos darle 11. Acá nos estábamos pasando por 0.6, porque acá en total terminó siendo 9.2, ¿sí? Pero acá ya nos estamos pasando casi por 7, ¿sí? 7 gramos. Que para esta paciente como tal, que es una paciente escolar, que está en crecimiento, que sus necesidades de proteínas son altas, pues no habría mayor problema. Antes genial que coma y que tenga sus proteínas. Pero en este paciente de 24 años que ya está llegando a la adultez y ese exceso de proteínas puede llegar a desenlazar enfermedades como la gota o puede acentuar afecciones como las enfermedades renales, aguda, crónica, bueno, un montón de información que no pretendo dar en este momento, pues le estaríamos haciendo un daño a nuestro sobrino, ¿sí? Entonces, mi pregunta y el problema y a lo que quiero que ustedes me ayuden a solucionar es cómo o qué puedo dar yo en el asado que pueda reducir esta cantidad de proteínas que le estoy dando a mi sobrino o a mis sobrinos, pero que de igual forma siga manteniendo todo este equilibrio del que estábamos hablando, ¿sí? En todas las tablas, pues nada, si ustedes quieren dar el asado full tradicional, la mazorquita, si ya quieren ir un poco más exóticos, con piña, con cabra caramelizada, bueno, ya ustedes verán qué le quieren meter. Pero lo que quiero es que me ayuden a cuadrar bien la dieta de estos pacientes. Así que pues nada, voy a estar leyendo sus comentarios, sus opciones que pueden aportar, decir, venga, no demos carne de cerdo, demos esto, hagamos el cálculo con esto. Me encantaría leer todas las preguntas que tengan al respecto y poder empezar a formar este conocimiento que es muy importante para la vida. ¿Sí? Nos enseñan mucho de matemáticas, nos enseñan mucho de historia, nos enseñan, sí, pero de estas cosas que vamos a necesitar toda la vida porque toda la vida vamos a comer, se quedan un poco a la deriva. No siendo más, les agradezco mucho, estoy pendiente de todos sus comentarios y nada, un abrazo.